Señor, muchas gracias, Padre, porque cuando exponemos tu escritura sabemos que estamos escuchando tu voz, Dios. Y el día de hoy nos queremos someter a tu voz y queremos pedirte que con tu Espíritu Santo tú redargullas en nuestro corazón, nos estires en la fe, en lo que vamos a hablar, y que esta enseñanza sea para todos, Dios, para mí, para mi familia, para mis hermanos, para la iglesia, que hoy podamos aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros con respecto al amor y al servicio los unos para con los otros. ¿Sale? En nombre de Jesús, amén. Muy bien. No sé si alguna vez han visto ustedes, obviamente en México es bastante común y sí sucede, pero yo me pongo a ver la liga de fútbol, por ejemplo, de Inglaterra o los argentinos, ¿no? Y las barras y las porras para los equipos son una locura. ¿Han visto en la tele ese montón así de butacas llenas de un estadio, toda una sección con la playera, gritando, sudando, haciendo ruido ahí con garrafones y tambos, ¿no? Claro, en México existe eso, pero sinceramente ya me ha tocado ver la barra de las Chivas y la barra del Atlas, y aunque es una locura también, lo que ves en otros lugares es 10 veces más loco. Y entonces tú ves, y estos cuates, es increíble, no pueden, por ejemplo, la rivalidad entre el Manchester United y el Manchester City, por ejemplo, esos que le van al Manchester City, que es como digamos el Chivas y el Atlas de ahí de Manchester, los que le van a uno no les gusta pasar por el barrio donde está el estadio del otro, y si pasas con una playera de ahí hasta te ponen una, ¿no? Y hay todo, sí, en serio, y hay todo un concepto de arraigo a aquello que estos fans soportan del equipo y apoyan de su equipo. ¿Sí me explico? Luego yo me imagino que se ven ahí en el estadio y se abrazan y demás, y hay un vínculo y dicen, oye, tú también le vas a mi equipo, y no importa quién seas, después allá el lunes y el resto de la semana, qué ropa te pongas, a qué te dedicas, en qué trabajes, hoy somos iguales, hoy somos familia, hoy tenemos la misma playera y hoy nos amamos y hoy nos servimos, y yo te compro tus chelas y tú me ayudas con mis palomitas, lo que sea, y juntos gritamos, y si se la vamos a mentar al del otro, al portero del otro equipo, juntos se la mentamos. ¿Sí me explico? Y hay toda una unidad y todo un vínculo ahí en esas cosas. ¿Y qué crees? Yo creo que hay un vínculo superior y una unidad superior destinada para el pueblo de Dios, para la iglesia. Nada más que yo pienso que a veces tenemos un concepto erróneo de lo que somos y de qué es la iglesia. ¿Cuál es el cliché más común erróneo de lo que es la iglesia? Que es el lugar, ¿no? Vamos a la iglesia, nos vemos en y creemos que la iglesia es el lugar, ¿no? La iglesia es el pueblo de Dios, es la gente, y creo que todos lo sabemos, pero eso nos olvida. Y por este tipo de confusiones, de repente entonces no creo que a veces vivimos de manera orgánica, natural e imperfecta lo que es la voluntad de Dios para la iglesia y para una comunidad y para un equipo de gente que tiene algo afín, que es el evangelio. Y afuera el mundo tiene afín, a lo mejor en ese ejemplo que dijimos, un equipo de fútbol. Nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuánto más deberíamos unirnos? La misma playera, la misma celebración, los mismos gritos, la misma unidad, el mismo arraigo hacia eso. Pero hemos tenido conceptos confundidos al respecto de lo que es la iglesia. Como ya se les dije, titulé mi predicación Los unos a los otros, porque se repite 3 veces en esta porción bíblica que vamos a leer. Yo creo que tenemos que entender ese celo y ese amor genuino de manera especial en esta enseñanza, para que podamos ir los unos a los otros. ¿De qué se trata? Sí, de ese vínculo que tenemos los unos con los otros por ser iglesia. Y les digo, vamos a leer 1 Pedro 4, está en pantalla, no está en pantalla en este momento, pero va a estar en pantallas. Pero antes déjame nada más decirte rapidísimo un contexto para que sepamos qué estaba pasando aquí cuando Pedro le escribe a la iglesia, antes de que leamos, ¿ok? Porque luego vamos a ir versículo por versículo. Entonces primero quiero que entendamos el contexto. Lo primero que tenemos que saber es que en el primer capítulo de esta carta, Pablo escribe que los destinatarios son si tú lees 1 de Pedro 1, los destinatarios de esta carta son los extranjeros dispersos. Y mencionan dónde están dispersos estos extranjeros: en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas ubicadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Estos extranjeros
Se refiere a los cristianos que vivían en estas regiones, que en su mayoría eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, y que estaban enfrentando un montón de hostilidad y persecución y rechazo por la sociedad pagana que estaba a su alrededor. Ahora Pedro les escribe esta carta a ellos que estaban dispersos, a la iglesia, a los cristianos que estaban allá en Asia Menor, por ahí dispersos todos. Se las escribe desde, y esto lo ves en primera de Pedro 5, se las escribe desde Babilonia. Y uno diría, caray, Babilonia en esos años. Pero lo que sucede es que Babilonia en el contexto es interpretado simbólicamente como Roma. Por la mayoría de los estudiosos piensan que es Roma, no, él estaba escribiendo desde Roma. Y en este contexto, pues Roma, lo que pasaba es que era el opresor. Ese rechazo, esa hostilidad que los cristianos perseguidos, esto es más o menos como en el año 60 al 70 después de Cristo. En ese tiempo, aquellos que estaban oprimiendo, pues era el imperio romano a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque los cristianos, donde fuera que estaban, aunque fueran gentiles convertidos al cristianismo, pues no estaban participando del culto pues al emperador, a los dioses paganos de los romanos. Entonces por todos lados los cristianos no estaban participando de lo que era el imperio y la autoridad de cierta manera romana hasta cierto punto. Y entonces ¿qué pasaba? Que eran perseguidos y oprimidos. Entonces Pedro desde Roma le está escribiendo a estos cristianos que estaban siendo oprimidos. Dice Babilonia por llamarle Babilonia. Obviamente si ustedes recuerdan, Babilonia oprimía al pueblo de Dios, fue un pueblo opresor para los judíos en el Antiguo Testamento, y esa es la similitud con Roma en el Nuevo Testamento, ¿sale? Ahora, justo antes de lo que le vamos a leer ahorita, vamos a leer primera de Pedro 4, te repito, ¿ok? Pero vamos a leer del 7 al 11. Los primeros 6 versículos Pedro está animando ahí en esa parte a estos cristianos perseguidos, dispersos, a que vivan ahora como aquellos que conocen el evangelio. Y de hecho dice, ¿qué pasa? Ustedes no se sorprendan porque los paganos les persigan y no les guste su estilo de vida. ¿Por qué? Porque ahora ustedes siguen a Jesús, y ahora por naturaleza ustedes no tendrían que ser parte de esto, pero eso es lo que a ellos les da coraje, ¿sí? Me gusta que les dice esto. Acuérdense que Cristo, esto está en los primeros versículos de 1 Pedro 4, les dice, acuérdense que Cristo también sufrió, pero sufrió para vencer el pecado y la muerte. Así que ustedes ahora que sufren, o sea que los están persiguiendo, que están siendo hostiles con ustedes, sufran sabiendo que el sufrimiento es para vencer el pecado de este lado de la eternidad y para hacer la voluntad de Dios. Es decir, en vez de caer en las tentaciones, sufrimos que nos estén persiguiendo y que estén siendo hostiles con nosotros, pero estamos manteniéndonos firmes porque esto vence el pecado. No caigo en tentación, prefiero que me rechaces y que me pelees en lugar de hacer lo que es incorrecto delante de Dios. ¿Sí están conmigo? Y entonces Pedro está diciéndoles eso y luego ya empieza a decirles lo que vamos a leer ahorita. Entonces Pedro está animando a la iglesia ahí a perseverar aún en el tema del rechazo, el sufrimiento y la persecución, a mantenerse firmes en su fe en el evangelio, y luego empieza a leer lo que vamos a leer. Entonces vamos ahí, versículo 7. Pero el fin, por esto para esto voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, ¿sale? Dice así: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Este es el versículo 7. Ahora vamos a ir platicando esto versículo a versículo, ¿no? ¿Cuántos han escuchado la expresión vivimos en los últimos tiempos? ¿Han escuchado eso? Ahora, para el cristiano es importante que recordemos que nuestro time frame o nuestro marco de tiempo comienza cuando Jesús ascendió a los cielos, cuando Jesús vino, ascendió a los cielos, y este periodo, y termina cuando Él regrese. Claro, la muerte terminaría esto, pero realmente como iglesia termina cuando Jesús regrese. Y el apóstol aquí nos está invitando a que durante este tiempo que vivimos de este lado de la eternidad, concentremos nuestros ojos precisamente en eso, en la gloria eterna, que nos mantengamos sobrios, enfocados y orando. Ahora déjame decirte, esto es muy importante. Cuando hablamos de los últimos tiempos, no quiere decir cuando están destruyendo Nueva York, ¿no? Como película apocalíptica, pues, o sea, no estoy hablando de eso. ¿Han visto eso que siempre destruyen a Nueva York en las películas del apocalipsis? Qué bueno, porque pues en Guadalajara, ¿qué pueden tirar, no? Los arcos del milenio, brother, tíralos, y se inunda bien gacho ahí. Pero el asunto es,
No es un asunto apocalíptico, híjole, ya nos vamos a morir mañana y es algo malo. Al contrario, para el cristiano es algo bueno. Anhelamos Cristo que regrese. En este tiempo, en los últimos tiempos, que nos referimos a después de que Cristo ascendió al cielo, y es el último, los últimos tiempos hasta que Él regrese. En este tiempo la iglesia lo que tiene que decir: Señor, qué emoción, sí que regreses. O sea, el chip tiene que cambiar, ¿no? Pero como los últimos tiempos nos lo venden como algo catastrófico, pues luego en nuestra mente, lo primero que está ahí al principio de nuestra cabeza cuando pensamos esto es apocalipsis, catástrofe, un desastre, se va a partir la tierra y demás. No estoy hablando de cosas literales de la Biblia, solo estoy pensando el concepto que tenemos de últimos tiempos. Y aquí lo que Pedro está diciendo es: no, mientras somos la iglesia, mientras estamos de este lado de la eternidad, enfóquense en la oración y en mantenerse sobrios. Y esta sobriedad lo que realmente está diciendo es enfocados, moderados, con dominio propio, como cristianos que dicen: yo sé que en algún momento me voy a morir y lo que viene es la eternidad con Cristo, o que va a regresar por su iglesia. Y nuestro enfoque en la eternidad es lo que nos mantiene moderados acá. Porque otra cosa que te puedo decir que es lo contrario a lo que el apóstol está diciendo aquí es: se nos puede ir la vida, se nos puede ir la vida entera en los afanes de la misma y olvidarnos que esta vida se va a terminar. Entonces, durante estos tiempos, en vez de entregarte a Dios, enfocado, sobrio, en oración con el Señor, en comunión con Dios, se nos va en los afanes del día a día, en entregarnos a los placeres, en perder el tiempo en las cosas terrenales sin una perspectiva de lo eterno. Y cuando menos te acuerdas, ya estás en el lecho de muerte y dices, volteas para atrás y dices: ay, qué mala onda que Dios solo fue un accesorio para mí, que Dios fue nomás cuando yo tenía que cumplir de ir a la iglesia. Qué mala onda que no tuve el mayor tiempo que pasé con el Señor. Qué mala onda que no leía mi escritura, que no estaba en comunidad. Y lo que Pedro está diciendo es que hagamos lo contrario. Nuestra perspectiva está acá. Estamos, dice, el fin de las cosas se acerca, estamos en los últimos tiempos. Seamos pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Que nuestra oración sea enfocada con perspectiva en lo eterno, en comunión con Dios. Quiero animarte a que no desperdiciemos la vida nada más pensando en las cosas terrenales. Tenemos que ser diligentes, claro, por supuesto, pero al cristiano su enfoque no está aquí, está allá, sino que chiste. O sea, ¿qué nos diferencia pues? Porque somos el pueblo de Dios, escogidos, nación santa, real sacerdocio. ¿Por qué? Si todo nuestro enfoque está aquí. Te estoy diciendo que no sufras, no. Te estoy diciendo que no hay tristeza, no. Te estoy diciendo que no trabajes, no. Te estoy diciendo que no te importe ser ético, profesional, no. Que no te importe nosotros, no. No te estoy diciendo que olvides las cosas terrenales. Te estoy diciendo que lo primero que está en tu corazón sea la perspectiva eterna. Y con eso, entonces, que creo que te llevará a conocer más del Señor y su palabra, puedas vivir las cosas terrenales. Es diferente. O sea, es el orden de los factores. Aquí sí altera el producto. Muy bien. Entonces esto, ¿no? Es una disciplina, yo creo, la oración. Digo, no quiero abundar mucho en la oración. Pedro está animando a la iglesia ahí. Acuérdense que estaba hablándole a la iglesia. Estaba hablando a los cristianos esparcidos que estaban ahí en Asia Menor, en Turquía, estaban en diferentes ciudades, estaban siendo oprimidos y estaban siendo ahí medio hostigados, medio buleados por el Imperio Romano, y les está escribiendo a ellos con ánimo. Entonces lo primero que les dice es: oigan, acuérdense que esto ya se va a acabar, manténganse enfocados, orando, ¿sale? Entonces yo te animo a eso, que haya una disciplina de oración, que haya una disciplina de enfocarte. No es que no te preocupes, solamente enfócate en Dios. Y déjenme decirles una cosa, y lo voy a decir nada más así: para lo que queremos, sí tenemos tiempo. Entonces no me digas que no tienes tiempo para orar o no tienes tiempo para Dios. Yo a veces digo eso y me veo, la verdad, bastante tonto al decirlo. Para lo que queremos, tenemos tiempo. Entonces, que sea una disciplina, que sea algo que estamos nosotros realmente procurando, una vida de oración, pasar tiempo con el Señor, ya sea alabándole, escudriñando su escritura, gozándonos en su palabra, lo que sea. Tú tienes tu manera de tener intimidad con Dios, pero ten tiempo con Dios, y esto es para mí y para todos, ¿sale? Si tenemos mucho tiempo para otras cosas, pero después se nos olvida esto. Y un ejemplo que a mí siempre me viene a la mente con el tema de la oración es mi mamá, ¿no?
mi jefecita ahí, saludos si estás en Suma. No quiero decir mucho porque sé que va a llorar. No se crean, estoy tratando de hacerla llorar. Mi mamá todos los días en la mañana se levanta a orar. Todos los días temprano se levanta y ora, ¿no? Y de repente ya un mensaje de buenos días de hijo, está orando por ti, o me pregunta cómo nos va en el trabajo y demás, o cómo va la iglesia. Preguntas de mamá a sus hijos, ¿no? Y me dice, qué bueno, hijo, porque estuve orando toda la semana por esto, porque estuve orando toda la semana por lo otro. Y no estoy tratando de darle gloria a mi mamá, solo estoy poniendo un ejemplo de que cuando alguien quiere hacer las cosas, las hace. Entonces, que tengas un tiempo de oración. Es importante, no nos olvidemos de esto, ¿sale? Ok, versículo 8. Y luego Pedro continúa diciendo, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Me gusta que dice sobre todo, ¿no? Pero sobre todas las cosas, sobre todo, un mandamiento principal, la idea verdadera aquí de lo que Pedro está diciendo, les está diciendo, oigan, ustedes perseguidos allá, pónganse a orar, tranquilos, se viene el fin de los tiempos, esto se va a acabar, pero ustedes manténganse enfocados, pero sobre todo, principalmente, primero lo primero, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Déjame decirte esto, el amor entre los creyentes es algo que se experimenta a través de acciones y no nada más de palabras. El amor entre los creyentes es algo que se experimenta a través de acciones y no nada más de palabras. Pedro le estaba hablando ¿a quiénes? ¿A quiénes? A cristianos, a la iglesia, ¿ok? No te estoy diciendo que no tenemos que amar a un no creyente. No te estoy diciendo que si no es cristiano y no lo ves en la iglesia, ni le hables. No te estoy diciendo eso. ¿Sale? Sí, o sea, no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es, Pedro le está diciendo, procuren fervientemente amarse los unos a los otros a la iglesia. Entonces, en orden de aplicar correctamente este texto, este amor del que Pedro está hablando es el amor entre nosotros. Y el amor entre nosotros no solamente son palabras de decir, oye, te amo, hermana, te amo, brother, te amo. Es amar con acciones. Fervientemente viene una palabra que el verbo original lo que quiere decir realmente es una especie de como el galopar galopeo, perdón. ¿Sí se dice galopeo? Sí, ¿verdad? Aquí lo escribí. Galope. El galope de un caballo, ¿sí? El verbo es ektenos en el idioma original y esto tiene que ver, se usaba para eso, para la intensidad con la que va galopando un caballo. Es su galopeo, cómo va corriendo con fuerza, con intensidad. De esa manera tenemos que amarnos los unos a los otros, como cristianos, como iglesia. Hoy en día, y esto es muy sencillo porque la verdad es que no necesitamos, o sea, no es un mensaje oculto, ¿no? Pero hoy en día el mundo lo que dice es, primero tú, pues. O sea, de lo que estamos rodeados como iglesia es de un mensaje egoísta e indiferente. En la sociedad en todos lados. Ay, pero yo conozco gente re buena onda, ¿sí? Ahorita vamos a hablar del amor del que está hablando Pedro, pero esa gente egoísta realmente daría su vida por ti, realmente se pondría a servir de una manera que afectara su comodidad personal. Probablemente no. Y lo que Pedro está diciendo es aquí, sírvanse con un amor ferviente, pero el amor del que está hablando es el amor ágape. El que es esa, menciona el comentarista, me gustó el que leí que dice, es la corona del amor de los cristianos. Es ese amor máximo al que podemos llegar. Pregunta, ¿sale natural y es fácil amar al hermano y a la hermana aquí en la iglesia? ¿Verdad que no? No es fácil, y no digo aquí en Central Gracia nada más, porque puede ser aquí, sino como creyente, como cristiano, a los otros hermanos que conoce, a otros cristianos. ¿Es fácil amarnos entre hermanos y hermanas en la iglesia? No. Ahora, por otro lado, acuérdate también que tu hermana carnal, si es cristiana, es tu hermana en la fe también. Que tu esposo es tu hermano en la fe también. Entonces, cuando pienses en es fácil amar a la iglesia, también tienes que pensar en 2, 3 de tu familia si son creyentes, ¿no?
Entonces tú tienes que decir, oye, ¿es fácil? ¿Se da natural? Así como la belleza se nos da natural a algunos. No, no se da natural. No nacemos amando a la gente, aún sean de la iglesia. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Pensemos en lo que Jesús dice. Porque Pedro nos puede decir, oigan, ustedes que están ahí esparcidos por allá, cada quien por su lado, y están siendo hostigados, pues acuérdense de amarse fervientemente. Pues claro, porque si hay 2, 3 ahí en esa ciudad escondidos, pues que se junten y se amen, ¿no? Pero hoy en día que somos, que la iglesia es muchísimo más grande de lo que era en ese tiempo, y hay cristianos por todos lados, multitud de personalidades, trasfondos, contextos y demás. Yo pienso que decimos, oye, pero qué onda, o sea, qué tan fácil, porque qué fácil que me digas, ámalos fervientemente, ¿no? Como caballo ahí. O sea, pues no sé si puede, pero Jesús dice esto: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús dice, ámense unos a los otros como yo los he amado. Como a ti mismo. ¿A poco no nos amamos un chorro a nosotros mismos? Ya me voy a poner mi pelo de este color, y ya me voy a poner estas ropitas, y ya voy a procurar darle al ejercicio, y yo. La verdad, nos amamos a nosotros mismos, es la realidad. Jesús dice, así como te andas tú amando a ti mismo, ama a tu prójimo. Segunda cosa, ámense unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Sacrificialmente hasta el fin, con todo lo que tenía. La obra más grande y la expresión más grande. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Otras palabras de Jesús es, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¡Wow! Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Jesús dice también, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Hay tantas cosas que Jesús nos enseña del amor. Jesús no nos está diciendo, te llamo a que ames a los fáciles, te amo que llames que ames a los que se dejen amar, ¿no? Es complicado, pero la realidad es que el creyente está llamado a amar a los hermanos de la iglesia a la que pertenece. Es una realidad. Oye, Chávez, pero es que aquí la iglesia iba empezando. A ver, cuando hemos creído el evangelio y tú crees en Jesús como el Señor de tu vida, y crees en Cristo como el Salvador, crees en Él como Dios, ¿qué pasa? Tienes perdón de pecados, tienes vida eterna, tienes salvación. Hay una nueva criatura que se está desarrollando a través de una santificación progresiva en tu espíritu, en tu vida. Tú empiezas a ver las obras y los frutos del Espíritu Santo en ti, y empieza a haber un cambio y demás, ¿sí? Cuando eso sucede, una de las cosas en automático que sucede cuando creemos el evangelio es que el Señor nos pone en una comunidad. Y no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia. O sea, ya eres parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, automáticamente. O sea, no hay contrato de salvación con Dios en el que nosotros aceptemos por gracia el regalo de salvación, en el que Dios diga, bueno, pero tú, la excepción, tú puedes vivir aislada, tú no te congregues, tú no seas parte de la iglesia. El creer en Cristo es ser la iglesia. Y el ser la iglesia es estar en comunidad. Jesús ama la iglesia, Jesús murió por la iglesia, Jesús edifica la iglesia, encabeza la iglesia. La iglesia es parte del plan del Señor para la salvación de los hijos de Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo este rollo? Porque no podemos decir, yo no voy a amar a la gente en la iglesia. Estamos puestos por naturaleza en comunidad. Y aquí estamos viendo al apóstol hablarle a los cristianos para que vivieran y se amaran en comunidad, así como Pablo lo menciona 1000 veces más después en el Nuevo Testamento, y hay muchas menciones acerca de eso. Y Jesús mismo, todo lo que ha dicho del amor unos los otros entre los discípulos y la iglesia. Jesús nunca nos llamó a lo fácil, nunca. ¿A poco es fácil morir a nosotros mismos y seguirle en cada área de nuestra vida? ¿A poco es fácil seguir cada enseñanza de Jesús? Rendir nuestros pensamientos, nuestras acciones a sus pies, alejarnos del pecado y de los placeres de la carne para Él. Claro que no. Las cosas a las que Jesús nos llama no son sencillas. Nadie dijo que fuera fácil, pero sí están diciendo aquí, y la Escritura dice y la palabra de Dios dice, que nos amemos los unos a los otros. Quiero animarte a esto, no persigas lo fácil cuando se trata del amor al prójimo. De repente yo digo lo siguiente:
Es bien fácil ver la marea y ver el mar ahí como se está medio moviendo desde fuera, ¿no? Y dices, ya ha de haber una corriente ahí abajo ha de estar medio revuelto, ¿no? Y desde afuera es bien fácil ver a alguien y decir, ay, jole, este es medio raro, ¿no? Este es medio rara, esta trata de broncas, ¿no? Y seguro le pasó tal. Pocos se atreven a echarse un clavado al mar y ver realmente cómo está la marea de revuelta ahí. Qué tan difícil es, si la corriente está fuerte o no. Por fuera es fácil, pero los creyentes tenemos que aprender a decir, ok, yo voy a ver más allá, yo voy a amar más allá. Me va a interesar mi hermano, me va a interesar mi hermana. Voy a estar ahí, un mensaje, una llamada, una platicada, orar por ellos. Quisiera saber cómo están. No, ojo, no estoy diciendo que hagas eso con todos. Nosotros somos una iglesia chiquita, pero ahí donde la ven está difícil que tú, nada más, una sola persona se encargue de que digas, voy a llamarle a todos, orar por todos y en una semana ver a todos. O sea, es difícil, pero empieza con poco, empieza con, voy a amar genuinamente a unos cuantos y luego otros cuantos, y como sea Dios te va llamando y dando la fuerza. Esto no es esto no es fácil, pero es algo bueno, es algo piadoso. El amarnos unos a los otros es algo que trae gloria a Dios. Es algo que refleja la gracia que hemos recibido. Es algo que nos ayuda a parecernos a Cristo. Y luego dice, si fijan ahí, Pedro dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos para los otros, pues el amor ¿qué? ¿Dónde estamos en el versículo 8, familia? Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Aquí estamos hablando de cuántas veces, cuántas fallas y cuántas ocasiones podemos perdonar. El verdadero amor, y lo podemos ver también en 1 Corintios 13, tú puedes ver el amor ágape realmente cubre pecados. ¿Por qué? Porque cubre las ofensas, porque cubre el dolor, porque cubre las cosas que son injustas. Este amor opaca. Pedro nos está llamando a un amor que opaque las cosas malas, la venganza, la ira, el coraje. Ese amor que tú experimentas en Jesús es un amor que es difícil, pero que tenemos que procurar a través de oración, de disciplina, de entregarnos a Cristo a través de su gracia y su espíritu, que ese amor también salga de nosotros. Es bien fácil recibirlo, ¿no? A mí que me quieran, yo querer, quién sabe. A mí que me sirvan y me den, pero yo dar y servir, quién sabe. ¿Me explico? Pero lo que Pedro está diciendo aquí es exactamente eso. Cubre multitud de pecados, que ese amor más grande, ese amor ágape que sale entre ustedes, cubra el montón de pecados y todo el cochinero que también traen ustedes por imperfectos. El perdonarse unos a los otros, el ofrecerse gracia. Entonces trata de soportar abuso. No, ustedes saben que nosotros hemos hablado de eso y lo decimos y lo seguiremos diciendo, sobre todo en tiempos tan delicados como hoy en día. No soportamos ni te animamos a que en favor y con la bandera del evangelio soportes abuso de ninguna índole. De ninguna índole. Si tú estás recibiendo eso, actúa de manera legal, busca ayuda profesional, haz algo, no tienes por qué soportar abuso, ¿sí? Estoy hablando en el tenor de lo que es la iglesia, las ofensas del día a día, el hermano difícil, la hermana difícil, el hermano tóxico, la chismosa, lo que quieras, el quejumbroso, como quieras. Staff está leyendo un libro, ayer hablamos un poquito acerca de eso al principio, y el autor del libro menciona el miembro constantemente quejumbroso o algo así, miembro constantemente gozoso, ¿no? La diferencia entre ambos, y pone unos ejemplos chistosones. Entonces, eso es lo que es multitud de pecados. Versículo 9. Sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Esto está bastante sencillo, ¿no? O sea, esta parte no hay todo un monólogo teológico que podemos dar. Pedro está diciéndoles, ustedes los perseguidos, oren, manténganse sobrios, enfocados, ámense fervientemente, cubriendo esas faltas, esos errores que hay entre ustedes fervientemente, y también sean hospitalarios, es decir, reciban en sus casas los unos a los otros. Mira, te comento, yo y solo para que sepas, Pablo y el autor de Hebreos también en el Nuevo Testamento constantemente están animando a la iglesia a ser hospitalarios, a recibir en sus casas. En un contexto directo puede referirse en el Nuevo Testamento a los misioneros que iban visitando las ciudades donde había creyentes, y los creyentes habían de recibirles y alimentarles y demás. Hoy en día, para ti, para mí, esto puede significar abrir tu casa para tus hermanos en tiempos de necesidad, para alimentarles,
para que descansen, para bendición general. Y claro, es bueno recibir gente, la verdad. Yo muchas de las mejores conversaciones que he tenido al respecto de la fe, al respecto de la gracia de Dios, de las luchas, la dificultad también ahora en el ministerio, sirviéndoles a ustedes y demás, los retos, todo eso las he tenido con buenos amigos ahí en mi casa, en la sala de mi casa, platicando y hablando acerca de esto. Hemos podido recibir nosotros gente de un montón de lados y también, déjame decirte, es súper bueno, es de bendición para alguien poder conocer a otras personas que sirven al Señor y que le recibas en tu casa. Oye, pero es que mi casa es bien chiquita, ¿yo cómo voy a dejar? No, invita a cenar a alguien, abre las puertas, invita a cenar a alguien, no importa. Mi esposo y yo cuando nos casamos no teníamos comedor y seguido recibíamos gente y comíamos en la sala una mesita que teníamos de plástico. Yo me sentaba en el piso. O sea, esto se trata de abrir nuestras casas, ser desprendidos y decir, ven, ¿cómo puedo servirle a alguien? Hoy en nuestro contexto, a lo mejor tú dices, yo no he recibido al misionero africano nunca en mi casa y quiero que venga un misionero para que esto se cumpla. No, invita a cenar a una familia de la iglesia el jueves, que a lo mejor tengan necesidad y que Dios te ponga en tu corazón. Oye, ¿sabes qué? Les vamos a cocinar algo bien rico el jueves. Seamos hospitalarios. Que no te dé pena, somos una familia, una iglesia. Mucha gente me ha dicho, no, es que mi casa me da mucha pena. Yo digo, ¿qué? ¿Pero cómo y por qué? Esto no tiene sentido. Somos una familia y no se trata de cuánto tenemos o qué no tenemos. Tengas un casonón, tengas una casita, tengas lo que tengas, un taquito ahí entre la familia es de tanta bendición y refleja a Cristo y lo que Cristo hacía con sus discípulos. Además es de mucha bendición. A mí me ha tocado estar del otro lado por muchos años, desde los tiempos de la música, ahora pudieron servir en otras iglesias y demás, en un montón de lugares, y de verdad aquí anoté algunos nombres y no les voy a decir, pero hay un montón de veces que yo he podido decir, qué chido que no me quedé en un hotel, que me quedé con una familia de la iglesia. Tengo amigos que cada que voy a su ciudad me reciben en su casa, a mí, a mis hijos, a mi esposa, y nos sentimos como en casa. Y esa hospitalidad y esa manera de hacer las cosas entre la familia de la fe es característico de la familia de la fe. Está padre, es algo que nos caracteriza como cristianos. Una vez viajé a Sudáfrica y nos quedamos ahí. Ustedes conocen a Pepe Chema de León. Pepe y yo nos quedamos con una familia, el señor ya, una familia mayor. El señor había sido anciano de una iglesia por muchos años. Él es sudafricano, su esposa es holandesa, creo. Les digo, ya mayores, y estaban ahí y la verdad tan buena onda, no hallaban qué ofrecernos, muy buenas pláticas. Pues, obviamente no hablaban español, ¿no? Pepe no hablaba inglés, yo hablaba inglés, entonces yo tenía que traducir, era bien cansado, pero en 3 idiomas ahí diferentes nos pudimos dar a entender y pudimos platicar y conocernos, y puedes decir, wow, qué bendición conocer la historia de este hombre que sirvió a la iglesia tanto tiempo, y te anima. Y hay cosas que este cuate me dijo que todavía las llevo hoy en día en mi corazón, de ánimo en el servicio del Señor. Nunca perdamos la oportunidad de abrir nuestra casa, nuestra mesa y compartir alimentos. Digo, si puedes recibir a alguien que viene de otro lado a servir las iglesias y que se quede en tu casa a dormir, qué padre, te sugiero que lo hagas, pero no quiero que entiendas que solo se trata de eso. Se puede tratar de abrirle las puertas para tomar algo a alguien de la iglesia, a alguien de la familia de la fe, y puedes aprender un montón de cosas. Nunca asumamos que no podemos aprender algo de alguien. Eso es lo peor del tema de soberbia y orgullo, que podamos aprender que hay oro en personas. Hoy están en la casa y a lo mejor en una familia que yo creí que yo iba a bendecir en darles algo, pero yo salí súper bendecido y salimos súper bendecidos porque escuchamos una historia, un testimonio de fidelidad de Dios. Entonces Pedro les dice, sean hospitalarios los unos para con los otros y sin murmuraciones. No es de que ya se fueron de tu casa y tú, ay, ¿viste qué feos zapatos traía? No, y empiezas y te conviertes acá en una víbora y empieza a dar acá el cascabelazo atrás y a criticar. No hagamos eso. Los creyentes estamos llamados a recibir, a dar, a ser hospitalarios y no andar pensando si tienen o no tienen, o qué ropa traían o qué no traían, o si masticaban con la boca abierta o no. Ya, a mí eso me causa mucho cringe, la verdad. Yo digo, no, ¿cómo no cierra la boca? No, pero hay cosas específicas que también para eso sirve esto. Dios llama tu carácter en cosas específicas también. Esa es la verdad. Expongámonos a eso, seamos hospitalarios. Versículo 10.
Y esto me encanta. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Wow. Primer cosa que tenemos que leer en este versículo, ahí en las primeras palabras, según cada uno ha recibido un don especial. Pedro está dando por hecho, y esta es una realidad para nuestras vidas, así como cuando tú crees, tienes salvación, tienes el Espíritu Santo, eres puesto en una comunidad, el Señor te ha dotado de algo, te ha dado dones, te ha dado algo para lo que eres buena, para lo que eres bueno. Ayer me encantaba que estábamos aquí, estamos ya empezando, Pepe ya estaba poniendo la lista y la minuta del día. Bueno, este es el equipo para esto y para el otro, para esto. Y Liz, que hoy no está acá, pero seguro lo vas a escuchar por YouTube probablemente. Y Liz dice, enfrente de la mesa, dice, Pepe, yo soy muy buena para los baños, yo quiero lavar los baños, ¿no? ¡Qué chido! O sea, ella considera que ella tiene un don para esto y ella dice, yo soy buena para eso, yo quiero hacerlo. ¿Tú para qué eres buena y para qué eres bueno? ¿Y por qué no nos estás diciendo que lo quieres hacer? ¿No? Cada uno según el don que ha recibido, un don especial, úselo ¿para qué? ¿Para sobresalir y tener una plataforma y que todo el mundo te aplauda? No, ¿verdad? ¿Para hacer cada vez más riquezas terrenales? No, ¿verdad? ¿Para crear contenido en TikTok y que tengas 33,000 views en la primera hora? No, ¿verdad? ¿Para qué dice Pedro que usemos ese don especial? Perdón, están bien dormidos hoy, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cuento un chiste? ¿Les cuento un chiste o qué hacemos? Lo que Pedro está diciendo es, úselo sirviéndose otra vez. ¿Cuál es el título de esta predicación? Los unos a los otros. ¿Como buenos qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Una premisa que tenemos que saber el respecto de los dones. Los dones que el Señor nos da no son nuestros, no son de nuestra propiedad. Nosotros somos mayordomos de los dones que el Señor nos ha dado. ¿Sí están conmigo en esto? Sí. Primer cosa que tenemos que entender, el Señor nos da dones para la iglesia, para edificar la iglesia. No nos los da para que seamos propiedad de nosotros. Y yo soy bien chido porque soy bien chido, soy bien buena para esto porque soy bien buena. No. El Señor te los está dando, no son de tu propiedad. Y segunda cosa, te los está dando para la iglesia, no para ti mismo. No es para que construyamos nuestro propio reino, es para que edifiquemos en el reino de Dios. ¿Sí están conmigo? Sí. Muy bien. Yo creo que si le preguntan a Leo Messi o a Elon Musk, va a decir, sí, nosotros somos tan buenos y tan exitosos porque el Señor nos ha dado estos dones. ¿Ustedes creen eso? Claro que no. Lo que va a decir y lo que el mundo dice es, yo me he esforzado en esto, me he esforzado por años, me la he pasado entrenando, me la he pasado estudiando todo, y yo lo que tengo me lo merezco. Pero el cristiano dice, Señor, gracias, porque por la gracia de Dios he recibido estas cosas y las quiero poner al servicio y la edificación de tu iglesia. Eso es lo que Pedro está diciendo. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ese regalo inmerecido de parte de Dios. Así como hemos recibido salvación de manera inmerecida y por gracia, así también recibimos los dones de manera inmerecida y por gracia. ¿Sí? Y eso es multiforme, ¿por qué? Porque lo que tiene Adi no lo tengo yo, lo que tiene Adrián no lo tengo yo, lo que tiene Maru no lo tengo yo, o Claudio, quien sea. Es multiforme la gracia en la que hemos recibido los dones, pero esa multiforme gracia se ve compacta y conforma cuando se pone al servicio de la iglesia y juntos edificamos lo que es el reino de Dios en la comunidad a la que hemos pertenecido. Así como con quien te casaste fue tu decisión, así también la iglesia local a la que perteneces es tu decisión. El Señor te pone en la familia, el Señor te pone entre el pueblo de Dios. Ya no eres un cristiano para estar aislado, eres un cristiano para vivir en comunidad. Pero tú dices, yo hago clic con lo que sucede en Central Gracia. Están mis amigos, entiendo la predicación de estos cuates, me bendice la alabanza, hay niños, no sé, lo que sea que te haya Dios llamado aquí, con lo que hayas podido hacer clic y decir, tomo la decisión de estar aquí, en esa iglesia local en donde has llegado y has puesto tu sentido de pertenencia, ahí edifica la iglesia y el reino con los dones que Dios te dio. Pablo habla más extensamente acerca de esto, pero Pedro lo dice muy sencillo. Cada uno ha recibido un don, sean buenos administradores de eso, no se vanaglorien, no se enseñoríen de los dones que Dios les ha dado.
Y ahora déjame decírtelo como con esta naturaleza, por favor. ¿Y qué si la naturaleza de aquello para lo que somos buenos, por así decirlo, solo cobra vida realmente cuando es dedicado a otros? Tú dices, es que yo soy bueno para esto, órale, bien, qué bueno que seas bueno, pero a lo mejor ese propósito por el cual tienes este don nunca se va a ver en forma y materializado si no es hasta que sirves a alguien. Esta semana cumplió 6 años, fue el aniversario luctuoso de 6 años de mi abuelo paterno, don Chayo. Yo le decía mi Tito, y este es un hombre ejemplar, esa es la realidad, fue un hombre ejemplar. Fue un padre de familia, ¿no? O sea, amó a mi abuelita hasta el último día, y hasta donde yo sé, un hombre fiel. Me enseñó a mi papá y a mi tía a trabajar, ayudó a un montón de gente. En su funeral un montón de gente estaba dándole gracias por haberle ayudado y demás. Y yo pongo a pensar, o sea, de cierta manera, yo soy resultado de muchas cosas de lo que aprendí de él, ¿no? Y ahora, no estoy tratando de enseñorear a mi abuelo de ninguna manera, solo estoy diciendo, ¿cómo hubiéramos sabido que él era un buen padre si no hubiera dedicado a sus hijos? ¿Cómo hubiéramos sabido que él era un buen trabajador si no hubiera ayudado a otros trabajadores? ¿Cómo sabes que alguien cumple su función con los dones que Dios le dio si no se lo pone al servicio de otros? Y al final ese es el legado. Puedes construir un montón de cosas terrenales y puedes hacer lo que tú quieras, tener todo el reconocimiento que quieras, pero si no hay un legado de tu corazón de lo que Dios hizo por ti en servir a otros, te vas a morir y todo te lo vas a llevar o se va a desperdiciar. Eso le pasó a mi abuelo, por cierto. Pero mis hijos saben de él. Pero mis hijos saben quién era. Y las cosas que me enseñó a mí que se van a quedar ahí para siempre. No van a ver nada material que tuvo, jamás. Pero van a ver lo que él depositó en nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Estamos siendo mayordomos de esto, estamos enseñoreándonos con los dones que el Señor nos ha dado. ¿Cómo un buen cocinero vamos a saber que es buen cocinero si no le cocina y le sirve a gente? ¿Cómo un buen carpintero va a saber que es buen carpintero si no hacen una puerta para ponerle en la casa de una persona? ¿Cómo podemos decir qué dones tenemos y que somos buenos para algo y que el Señor nos ha dado un don especial a cada uno si no lo ponemos al servicio de la gente que servimos? ¿En qué contexto? ¿En qué ecosistema? ¿Aquí en el parque? No, aquí en la iglesia. Con la gente que Dios te está dando a ser parte de una comunidad. Y luego continúa Pedro diciendo en el versículo 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pedro está diciendo, déjame alegorizar, a lo mejor Pedro está diciendo el extrovertido y el introvertido, el que habla, que es súper extrovertido, y dice que hable lo que viene de parte de Dios, que se preocupe porque eso que puede hacer bien, sus palabras sean las que vienen de parte de Dios. El introvertido, no, el que sirve, ¿no? El que está tras bambalinas, el que dice yo prefiero que nadie me vea, pero yo hacer un montón de cosas. Ese que lo haga con la fortaleza que Dios le da. Muchas veces los introvertidos dicen no, qué pena, y Dios da fortaleza. Entonces no importa el contexto que tengas y los dones que tengas, Dios es quien los sustenta, pero nosotros tenemos que procurar que sean para la gloria de Dios. Que el que hable de acuerdo a las palabras de Dios. Que el que sirva con la fortaleza que Dios le da. Esto nunca se trata ni cómo recibimos los dones se trata de nosotros mismos, ni cómo los damos se trata de nuestra gloria, ni nuestra fuerza y el ánimo va a venir siempre de nosotros. A ver, ves que digas, oye, qué flojera tengo, yo quiero quedarme a descansar, no quiero hacer esto, no quiero servir de esta manera, no quiero ir a servirle a esta persona, no quiero ir a esta reunión, no quiero ir al sábado a limpiar con los demás, lo que sea. Vas a sentir eso, pero que Dios te dé fortaleza y que digas, es para el reino de Dios, es para la gloria de Dios. Que me voy a tener que desvelar haciendo esto, que voy a tener que levantarme temprano para hacer esto. Los músicos de aquí de la iglesia llegan temprano, hay gente que viene los domingos a una clase de liderazgo. Todos hacemos un sacrificio por servir a la iglesia y poner nuestros dones al servicio de Dios, siendo administradores de la gracia de Dios. Y fíjate cómo cierra Pedro diciendo, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, cuando servimos por consecuencia del evangelio, para la predicación del evangelio, para que gente conozca de Cristo. Entonces Dios se lleva la gloria.
porque la gente escucha a Jesús. Y cada uno de estos versículos que hemos desmenuzado lo puedes ver en Jesús, lo podemos ver en Jesús. Jesús es el ejemplo de sobriedad y oración. Jesús es el ejemplo de amor ferviente. Jesús es el ejemplo de servicio y entrega incondicional. Todo nos apunta a Cristo. Si ponemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, arrepentimos de nuestros pecados y decimos: Señor, creo tu evangelio, estas cosas cobran sentido, pues que es a través de Él y por medio de Él que podemos hacer esto. La oración, tener conexión con Dios, el único mediador es Cristo. Amor ferviente, como todo el que Jesús ama, como dice que amemos, solamente al entender que Jesús nos amó así. Ese amor ágape no es un amor disponible para la gente que no conoce a Dios o que no quiere conocer a Dios. Es un amor disponible para aquellos que han seguido a Jesús. Servir con dones, con sacrificio, con intención, con lo que tenemos, sin vanagloriarnos, sino siendo mayordomos, es lo que Cristo hizo al despojarse de sí mismo, ir a la cruz. Si ponemos nuestra fe en Él, podemos seguirle a Él en cada una de estas cosas. No dejes de congregarte, porque ahí es el contexto en donde crecemos nuestro carácter como creyentes y donde estas cosas cobran sentido. Ya entendí la predicación de Ches, estuvo muy buena, pero no te congregas, pues, ¿dónde lo vas a poner en práctica? ¿En dónde vas a amar a unos fervientemente? ¿En dónde vas a servir a otros fervientemente? La iglesia no es, el venir los domingos es un resultado de quienes somos. No venimos y somos cristianos porque venimos. Ayer lo decíamos, primero somos y luego hacemos. No hacemos y eso nos hace ser quien somos, no. Hacemos porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque seguimos a Jesús. ¿Cómo puede ser otra cosa más importante que eso? Ve el Nuevo Testamento, todos los apóstoles escribiendo a congregaciones en donde había esta manifestación de estos dones espirituales, amor, servicio. Es en la iglesia, no dejemos de congregarnos. Tengo 3 puntos para ustedes rapidísimos. Punto número 1, no nos desenfoquemos de lo eterno. Una cosa tienes que saber, te vas a morir. Dime, voy a morir. Otra vez, dime, voy a morir. Ojalá no ahorita, pero nos vamos a morir. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando te mueras? Ay, Señor, pues si sí iba, pues sí llegaba casi a la última alabanza, pero iba. ¿Sí? No es que vengas, no es que vengas, es que creas. Dice Pedro, son los últimos tiempos, el fin de los tiempos se acerca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te mueres o Jesús regresa? La verdadera vida comienza en la muerte para los creyentes. La verdadera vida empieza cuando Jesús nos lleve con Él y estemos ahora hechos como fue el inicio, como era el propósito de Dios, delante de Él, sin que nos falte nada, sin sufrimiento, sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad, alabándole 24/7. Ahí es donde tiene que estar nuestra mirada. Por eso Pedro dice, mientras estén acá, hay trancas. No se agüiten, oren, tengan dominio propio. No se entreguen a los placeres de la vida nomás, se van a morir. Lo que realmente es lo bueno viene acá. Mantente en conexión con Dios, ora con Dios. Ahí está el acrónimo, ¿no? YOLO. ¿Alguien lo ha escuchado? YOLO, que significa solo vives una vez. Pues para los cristianos eso es absurdo, te tiene que dar risa. No es cierto, porque el YOLO lo que dice es, solo vives una vez, aviéntate del bungee, no, o haz esta otra cosa, o prueba esto. Esa es la onda con el YOLO, vivir desenfrenados porque solo se vive una vez. No es cierto. Nosotros tenemos nuestra verdadera vida en la eternidad con Cristo, y lo que hagamos aquí sí importa, porque o nos aleja o nos da congruencia de lo que es nuestra fe y lo que creemos. No vivimos por YOLO nosotros, porque sabemos que viene Cristo por su iglesia. Y mejor les honramos y le glorificamos desde aquí, que nos ha cambiado y nos ha redimido y nos ha restaurado. ¿Están conmigo? Vivamos con perspectiva de la eternidad. Recuerda que son los últimos tiempos para los creyentes y tenemos que vivir con los ojos puestos ahí. Punto número 2, no te conformes con lo fácil. Lo fácil es que le des la media vuelta, lo fácil es que no le ayudes al hermano que te está pidiendo ayuda. Lo fácil es que te valga gorro la gente y que te importe tú y solo tú y nada más que tú. Pero Jesús no nos llamó nunca a lo fácil. Jesús nos llamó a amar a nuestro enemigo. Jesús nos llamó a amar, y como Pedro lo dice, por encima del pecado, por encima de la oscuridad y de lo malo. El verdadero amor
cubre multitud de pecados. Amemos de esa manera. Tú ve la manera práctica. Pedro aquí habla acerca de ser hospitalario. Pedro aquí habla de acciones. Santiago lo dice también. Pablo lo dice muchísimas veces. Jesús mismo. Si ponemos nuestra fe en Jesús, Él enternece nuestro corazón. ¿Cómo podemos ser egoístas ante necesidades? ¿Cómo podemos ser egoístas también ante alguien que necesita un abrazo, alguien que necesita tu tiempo? ¿Cómo puede ser que tú tengas de más y alguien no tenga ni para comer? Y si Dios no enternece nuestro corazón por la gracia que hemos recibido y porque estamos siguiendo a Cristo y Él es nuestro modelo, entonces yo creo que tienes que voltear de nuevo y decir, ¿qué en tantas áreas de mi corazón le estoy entregando a Jesús realmente? Porque no estoy amando como Jesús, o por lo menos no estoy intentándolo. Jesús no nos llamó a lo fácil, la verdad no nos llamó, nos llamó a cosas difíciles, pero eso es lo padre de ser sus discípulos, de ser sus hijos, de ser cristianos. No que vengamos el domingo, que eso sí es muy importante, pero no eso, sino que Jesús, que seamos un reflejo de Cristo y de su gracia donde sea que estemos, que nos amemos fervientemente, familia. Punto número 3, no le robes el crédito a Dios. Sorry, lo bueno que tienes no te lo ganaste tú, Dios te lo dio. O sea, perdón, pues es lo que la Biblia lo dice. Si tú quieres creer lo que el mundo dice, bueno, pues entonces está bien, es tu problema. Pero lo que la Biblia dice es que Él es quien nos da los dones que tenemos. No le robemos el crédito. 1, gracias Dios, por la gracia de Dios soy quien soy. Y 2, lo voy a usar para la edificación de tu iglesia, para ayudar a otros, para amar a otros. Y no para que el domingo salga las cosas bien, porque la iglesia no solo es el domingo, es todo el tiempo. Si Dios, tú me has bendecido económicamente, déjame bendecir a alguien. Si tú me has bendecido con conocimiento, déjame enseñar a alguien. No sé, tú velo, pero no te robes el crédito de Dios. Aquí dice Pedro, ustedes por gracia han recibido estos dones, úsenlo para servirse unos a los otros. En todo esto que hemos hablado, en todos estos 3 puntos, acuérdate, la clave es los unos a los otros. ¿Están conmigo? Quiero terminar con esto. Al poner a Jesús como Señor de nuestras vidas, somos puestos en comunidad. Un cristiano no está diseñado para vivir solo o aislado, sino en comunidad, donde Jesús murió por la iglesia. Jesús ama fervientemente a su iglesia, la edifica y la pastorea constantemente hasta el día que regrese por ella. Y tú y yo somos la iglesia. A nosotros nos toca imitar esto mientras Jesús regresa. Nos mantengamos en oración constante, en lo individual y en lo colectivo, esperando su regreso. Nos amamos fervientemente como Él nos ha amado, superando la indiferencia y el rechazo que caracteriza al mundo. Nos servimos con compromiso, siendo mayordomos de lo que Dios nos ha dado a cada uno como dones para seguir con la guía de su Espíritu y su palabra, edificando la iglesia y cumpliendo nuestra misión en el mundo. Somos la iglesia y nos caracteriza el amor entre nosotros, porque por esto se sabe que somos sus discípulos. Y para la gloria de Dios, mientras Jesús esté con nosotros, seguiremos firmes, siendo una iglesia que dice, ven, sé parte, porque por la gracia que hemos recibido hoy, nos servimos y nos amamos los unos a los otros. Dios les bendiga, vamos a orar, ¿sale? Señor.